son las 21 horas y nos estamos conectando con el doctor Nicolás Newspiller. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Qué dice usted? Muy bien, buenas noches. Gracias por recibirnos. Y para los que no lo conocen, el doctor es médico ginecólogo, especialista en fertilidad. Él es director ejecutivo de Fecunditas y es uno de los pioneros en llevar a cabo los tratamientos de fertilización in vitro en nuestro país, ni más ni menos. Y queremos saber cómo empezó esa historia allá por los años 80. ¿Cómo empezó? Este, yo estaba en el hospital de clínicas y era el coordinador de un grupo de médicos del interior que venían a hacer una especialización y el profesor Nicholson era el encargado de este grupo y yo era como su secretario, digámosle así. Y entonces me Usted era contó. alumno, usted era alumno de No, medicina no, todavía, ya estaba recibido. no, yo era profesor adscrito. Ahí está, bien. Entonces, estábamos juntos porque teníamos que dar unas charlas y él venía de Dublín, de un congreso de fertilidad. Y me dijo, la verdad que esto de la fertilización in vitro, dice, es muy bueno. Esto de sacar un óvulo a la mujer y colocarle al lado los espermatozoides del hombre y que se fertilice en un medio de cultivo y que de ahí surja un embrión y que ese embrión se coloque a las 24-48 horas dentro del útero. ¿De qué año estamos hablando? Uy, del 74, 70 y pico. Entonces Era impensado acá en el país. trabajaban Steptoe, que era el laparoscopista y sacaba los óvulos del ovario, y Edward, que era el biólogo. Pero el biólogo vivía a 200 kilómetros de Londres. Entonces, Edward lo llamaba por teléfono y le decía, mañana a las 7 de la mañana largamos. Así que Edward se tomaba el tren y se viajaba para Londres y muchas veces fracasaban porque no había óvulo o porque el semen no estaba en condiciones, hasta que un día consiguieron que tuvieran los óvulos, consiguieron un buen semen, los pusieron juntos y se formó el primer embrión que fue transferido a una mujer y esta mujer fue el caso de Louise Brown. Nació una niña y bueno, y así comenzó la historia de la fertilización in vitro, que se origina a través de la idea de que los peces van largando los óvulos, el pez hembra, y el pez macho va atrás y va largando los espermatozoides. Y en el líquido se junta el óvulo con el espermatozoide y así se forma un embrión. Y después sigue en el mar ese embrión hasta que se forma un pez. Por eso esa fue la idea original con la que empezaron a hacer fertilización in vitro de pruebas en distintos animales. Y de ahí lo pasaron a, a la especie humana. Eh, el 11 de septiembre, cuando voltearon las dos
Torres Gemelas, yo tuve la oportunidad, en ese lamentable hecho, de estar viviendo en el mismo hotel que Edward, el que fue el primero en el mundo, el primer laboratorista en el mundo, el primer biólogo, y estábamos todo un grupo de especialistas, unos 30, cuando ocurrió esto de que los aviones chocaran contra las Torres Gemelas. Así Cuénteme, que sí. todos se fueron escapando, todos los médicos se fueron escapando porque el que llevaba a cabo este congreso de 30 personas dijo, nos están atacando, estamos en guerra. Y bueno, no fuimos, pero después nos encontramos en el lobby los que estábamos en el mismo hotel. Y en ese hotel estaba Edward, estaba el gerente general de un laboratorio que se llama Serono, había un mexicano y yo, que estaba con mi hija. Y entonces a las noches nos juntábamos, íbamos a un bar de enfrente del hotel, y él nos preparaba todos los tragos, y cenábamos juntos, y nos contaba todas las historias, que para mí eran alucinantes, ¿no? De cómo nacía todo esto, y el sacrificio que le puso a todo esto, y las ganas. Eso en Europa, pero ¿cómo trajo usted esa tecnología acá al país? Bueno, el asunto fue que, cuando él me cuenta, mi jefe, que era tan interesante, yo le dije, yo lo quiero hacer. Entonces llamamos a Estados Unidos, a Aníbal Acosta, que trabajaba en Virginia, Norfolk, para ver si me podía mandar a mí a aprender. Y me dijo que sí, pero que había una demora de 1 año y medio. Pero bueno, yo 1 año y medio no me lo bancaba. Entonces dije, bueno, ¿y cómo hago yo para ponerme en contacto con un grupo que me admita? Porque por toda parte del mundo querían ir a los centros para aceptar. Entonces, leyendo una de las revistas que leemos nosotros, que se llama Fertility and Sterility, hablaban de un congreso que se iba a producir en el mes de junio. Y yo dije, yo tengo que ir ahí. Y era en Finlandia, ahí, lejos. Y entonces yo dije, bueno, me anoto. Y ahí me anoté, y el laboratorio Serono me becó con medio pasaje. ¿Y llegaba para el resto del pasaje? ¿Llegaba para el resto del pasaje? ¿A pagarlo? No me dio nada más que medio pasaje. Mi jefe no me dio nada y yo puse el resto. Y ahí me fui. Y llegué a Finlandia, y cuando íbamos caminando hacia el auditorio, me encontré con unos españoles con los cuales me hice amigo. Y cuando llegamos al auditorio me tuve que inscribir, me inscribí, y cuando me inscribí había unas banderas afuera de todos los países que estaban presentes en el Congreso, y ahí levantaron la bandera argentina. Me emociono. Ahí se emocionó. Bueno, la verdad que fue muy emocionante. Después seguí hablando con los españoles y les dije, dígame, ¿dónde hacen fertilización in vitro en España? Y entonces me dicen, y en Barcelona, en el Instituto de Exeus. ¿Y quién es el jefe? Pedro Barri. ¿Y cómo llegó a Pedro Barri? Y tenés que hablar con las biólogas, con Ana Veiga y Gloria Calderón.
Y justo esa noche se hacía la cena de inauguración. Entonces yo le dije, bueno, esta noche en la cena me la tenés que presentar. Y bueno, y así fue. Me presentaron a Ana Bella y a Gloria Calderón. Le expliqué que yo era un argentino, que era pobre, pero que quería aprender la técnica. Y entonces le dije, ¿ustedes me pueden presentar a su jefe, a Pedro Barri? Me dijeron, por supuesto que sí, vengan con nosotros. Y ellas vinieron, me llevaron, y Pedro Barri, cuando escuchó la palabra que yo era argentino, se emocionó, así como estoy yo ahora, y me dijo, yo le digo, doctor, ¿puedo ir a su instituto? Y me dijo, ¿tú eres argentino? Le digo, sí. Pues por supuesto que puedes venir. Y entonces le digo, pero bueno, ¿cuándo puedo ir? Y entonces me dice, cuando tú quieras. Le digo, pero yo ahora, en lugar de ir a la Argentina, ¿puedo ir directamente a su instituto? Me digo, sí, más vale. Así que bueno, hice las valijas, después cuando terminó el congreso y me fui para Barcelona. Ahí aprendí la técnica, ahí me vine hacia Buenos Aires y ya mi jefe había fundado un instituto en donde me nombró jefe del departamento de fertilización in vitro y jefe del laboratorio de fertilización in vitro. Y empecé con el doctor Brugo Olmedo, que era andrólogo. Eso ya acá en Argentina, estamos hablando de los 80. Claro, de los 80. En el 84, sí, fines del 84. Entonces le dije a Santiago Brugo Olmedo si no me quería ayudar, por supuesto que agarró enseguida, y montamos el laboratorio. Esa también es una anécdota muy linda, porque yo iba al hospital de clínicas y para ir al hospital de clínicas siempre agarraba la calle Alberti. Y me equivoqué. Y en lugar de agarrar a Alberti, agarré Saavedra. Y cuando agarro la calle Saavedra, estoy manejando, miro así, y estaba la estufa, la incubadora, la misma que había trabajado yo en Barcelona, que es muy difícil conseguirla. Entonces, yo digo, a mí Dios me está iluminando. Veo la incubadora, paro el coche, me bajo y le pregunto a uno de los señores que estaba ahí, le digo, mire, estoy interesada en esta incubadora. Le digo, dígame cuánto sale. Y me dice 7.000 pesos. Ah, le digo, bueno. 7.000 pesos en el año 84, estamos hablando en australes que no, en dólares, 7.000 dólares. Bueno, 7.000 dólares, una locura. Entonces le agarro y le digo, lo llamo al que era mi jefe y le digo, encontré la incubadora, así que la voy a comprar. Me dijo, no, chiquito, la compro yo. Y yo dije, no, pero la quiero comprar yo. Me dice, no, voy a hacer todos los arreglos, pero la compro yo. Dije, bueno, está bien. Entonces le dije, le digo al empleado, bueno, la voy a comprar. Me dice, no, pero esta no. Tenemos que hacer todo el tramiterio para poder traer la estufa, todos los tramiterios de la aduana, importación, etcétera, etcétera. Le dije, no, pero yo no puedo esperar todo ese tiempo. Digo, lléveme con su jefe. Entonces me llevó
había que subir arriba donde estaba el escritorio del jefe, y le digo, mire, yo quiero esta estufa. Me dice, no, bueno, vamos a pedirla. Le digo, no. Mire, usted le está cobrando $7.000. Yo le doy 12.000, pero hoy me la llevo. Entonces, eso le dijo tu jefe y se compró la incubadora de muestra. Sí. Para llevársela ya en el momento y empezar a trabajar. No, esa incubadora era para la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y yo lo conocía al que me ¿Esto se puede contar acá, lo que me estás contando? Boicotear una incubadora. Bueno, lo peor que me puede pasar es que vaya en cara. Entonces, el tipo me mira, me dice, no, pero yo se la tengo que dar a este investigador. Le digo, pero por eso, ¿para qué? ¿Para que la use con las ratas? Yo la tengo que usar con humanos. Le digo, a él no le hace nada, 3 meses más, 4 meses más, no pasa nada. Y seguí hablándole. Y el tipo dijo, bueno, está bien, 12.000 me los trae ya y se la lleva. Así que salí corriendo a mi casa, agarré la plata, se la puse y me llevé la incubadora. Ya, estás iluminadísimo, incentivadísimo, que querías empezar a trabajar estábamos felices. Totalmente convencido. El doctor Brugo Olmedo no lo podía creer. Me dice, ¿pero cómo la conseguiste, flaco? Y le dije, no sé, me iluminó Dios. Porque era increíble, porque no había en todo Buenos Aires una incubadora como esa. Y que yo me haya equivocado de calle, que nunca me equivoqué, y haya pasado por ahí, y miré así, y ella era la misma que Barcelona, que el Instituto de Oxeus. Bueno, yo creo que fue Diosito. Bueno, y así empezamos. Después nos fuimos a Norfolk a poner algunas cositas a punto, y cuando volvimos incorporamos al doctor Coco, que era un genetista, y entonces estábamos los tres, Brugo Olmedo, Coco y yo, en el laboratorio. Y de los primeros 10 casos obtuvimos 4 embarazos. Es decir, que teníamos 40% de éxito en ese año donde mundialmente el éxito era del 12%. Así bueno, bastante cerca. No, estábamos muy bien. Por 40%, eso. Así que nos creíamos sí, que éramos sí. los Maradona de la fertilización in vitro. Porque vos me estás diciendo que en el mundo el porcentaje de éxito era del 12%, ¿me dijiste? 12%. Y acá en Argentina, de 10 casos, 4. Surgieron 4 embarazos, o sea, el 40%. Por eso. 40% de éxito comparando con el mundo, que era un 12%. Por eso, imagínate cómo estábamos. Después, cuando se fue agrandando el número, fuimos bajando. Y nos pusimos como todo el resto del mundo. Pero la alegría que teníamos al principio era una cosa muy linda. Impresionante. También tuviste que ver con la historia de los quintillizos, ¿puede ser? ¿Es así? Bueno, hay 2 quintillizos que nacieron muy cerca. Los Ruffini, que son los míos, que fueron de Fecunditas, donde hicimos primero, nosotros hacíamos muchos casos gratis al Hospital de Clínicas. Entonces nos mandaban los casos y nosotros le hacíamos el tratamiento. Y los Ruffini vinieron una vez, en noviembre, le puse 5 embriones, pero porque no podíamos llegar hasta el 3er día o hasta el 5.º día como llegamos ahora. Entonces no sabíamos cuál era bueno, cuál no era bueno. Entonces le poníamos lo que teníamos. Y así fue como le puse 5 y no se implantó ninguno. No quedó ninguno que evolucionara.
Eso fue en noviembre. En marzo le vuelvo a repetir la técnica, obtuvimos 5 embriones, que si vos lo ves la foto con respecto a los 5 embriones anteriores, eran iguales. Le puse 5 y prendieron los 5. Y ahí la familia se agrandó de ser una familia muy chiquita, de la pareja nada más, a una familia numerosa. Sí, la verdad que sí, pero nos ayudaron mucho. El gobernador en ese momento de la provincia era Duhalde. Y Duhalde les regaló, o no sé cómo fue, pero le cedió o le regaló el alquiler, no sé, de una casa para que pudiera tener la comodidad. Después, no sé quién le mandó una nurse 12 días a la mañana y 12 días a la noche. 12 horas y 12 horas a la noche. Después le dieron trabajos al marido, que era arquitecto, donde no tenía que ir, pero recibía sueldo. Después los pañales, después la leche en polvo. Los quintillizos vinieron con el pan abajo del brazo, vinieron los quintillizos. Sí, la verdad que sí. Y ahora están enormes, están divinos. O sea, en esa época, al no poder verlos bajo microscopio electrónico como hoy en día, al no poder congelarlos, seguir la evolución in vitro un día tras otro día, se implantaban, no había número fijo, no había un límite de... No, yo podía mantenerlos en medio de cultivo por 2 días. Si quería llegar al tercer día, se detenían. Entonces tenía que colocarlos en el segundo día. Pero no había límite, podías implantar, o sea, podías inseminar embriones sin un número límite. Hoy en día, ¿cuál es el límite? No, hoy en día se trabaja totalmente distinto. Hoy en día nosotros tenemos todos los óvulos que hay, inseminamos todos los óvulos y los dejamos hasta el 5.º día. Entonces, en lugar de tener 2 células, al tercer día tienen 8 células y al 5.º día tienen 160 células. Es cuando son blastocistos. Entonces, uno se fija en la calidad y sabe cuál va a transferir. Y el resto lo vitrifica. Entonces, transfiere 2 o transfiere 1. Entonces ya no hay más peligro de tener trillizos, cuatrillizos o quintillizos. Y bueno, y después para otra gestación, o si no queda embarazada, tenemos los otros. Porque hay que acordarse que el 50% de los embriones que se forman son genéticamente anormales. Entonces, no se implantan. ¿Eso puede verse con microscopio? Ahora, ¿eso se puede ver con microscopio? No. Se hace toda una técnica genética que se llama PGTA, en donde uno puede decir cuáles son los embriones que son genéticamente normales y cuáles no. Entonces uno dice, no, voy a empezar a poner solamente los normales. Entonces uno se evita el tiempo porque directamente pone los normales y también evita el aborto, porque como son genéticamente normales, no abortan. Acá me surge una duda, ¿sí? Para la ciencia, ¿en qué momento comienza la vida, sí? A partir de la implantación, o sea, acá te pregunto científicamente, ¿a partir de qué momento empieza la vida? ¿De la implantación, de la fecundación? O sea, ¿ya in vitro es una vida? Bueno, vos me lo estás preguntando a mí y yo contesto como Nicolás Neuspiller. Ok. No como la ciencia, no como los demás, bueno, sino como yo. Yo, okay. Nicolás Neuspiller. Yo creo que para que haya vida, número 1, tiene que haber un útero. Si no hay un útero,
no hay vida. Entonces, si hay útero y hay embrión, cuando esto se pone acá, hay vida. Es decir, que para mí la vida comienza cuando el embrión se implanta en el útero. Ahora, yo los veo en el microscopio y veo los espermatozoides cómo luchan por meterse adentro del óvulo, y los veo al otro día con los dos pronúcleos, y los veo al otro día cuando se dividen en dos, y al otro día que se dividen en 4, y al otro día que se dividen en 8, y al quinto día que ya están en 160 células, y para mí eso también es vida. Y Pero es otro concepto. Esa vida, ese multiplicarse y qué sé yo, no me va a dar una persona. Recién me va a dar una persona cuando se implanta. Si no se implanta, no hay vida. acá te voy a hacer una pregunta con respecto a los embriones criopreservados, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una pareja decide o tiene criopreservados embriones y uno de los dos progenitores fallece? ¿Se puede implantar? ¿Se necesita el consentimiento de... Supongamos que fallece el hombre de donde se tomó el esperma, ¿sí? Y la mujer decide implantarse ese embrión post-mortem de su pareja, el esposo. ¿Puede hacerlo? ¿Se necesita el consentimiento? Un consentimiento informado, donde cuando se va a transferir, se dice qué es lo que pasa si ocurre tal cosa con la mujer, si ocurre tal cosa con el hombre, etc. Y entonces los dos firman un acuerdo. O sea, pero eso ya queda todo registrado, entonces, de antemano. Consentimiento, sí. Pero ahora, por ejemplo, acabo de solucionar un problema que era bastante serio, que resulta que había una pareja que hicieron la técnica, que lograron un embrión, pero esta pareja era por ovodonación. Pero esta pareja se separa. El hombre encuentra otra pareja, pero tenía por ovodonación, con un óvulo de otra mujer que donó los óvulos, con el semen del señor, donde la otra mujer se hizo radiografía de útero, estudios, prueba de cánula, un montón de cosas. Entonces el señor quería que le diéramos el embrión a él. Y nosotros no se lo dábamos porque hasta que entre ellos no hubiera un acuerdo, nosotros no se lo podíamos dar porque era de los dos. Pero a ver si te entendí. El óvulo femenino no era de la mujer en cuestión. No. Ni tampoco de la pareja, o sea. No. Y no se lo otorgaron. Más vale, no es el óvulo de quién es o el espermatozoide de quién es, sino de quién tiene ganas de ser el progenitor. Eso es lo que se considera en la justicia argentina. Es decir, y eso fue a juicio entonces. Cuando una pareja de gay van y hacen un útero subrogado y llevan el chico a notar, y entonces el juez pregunta: señores, ¿ustedes quieren ser el padre de este chico? Sí. Señora, usted que llevó el embarazo y parió, ¿quiere ser la madre de estos chicos? No. Pues entonces este chico es de estos dos señores. Porque lo que prima es la voluntad procreacional.
Volviendo al caso anterior, ¿nos podés contar cómo, porque ahora quedamos intrigados, Sí, cómo se concluyó el caso? Hoy se solucionó el tema. Hubo un arreglo entre la mujer y el hombre, lo firmaron bajo el escribano y el abogado, y el señor va a poder utilizar los embriones. Con su nueva pareja. Sí. Con el consentimiento de la exmujer. Vos mencionaste vitrificación y te voy a hacer una pregunta más específica de la profesión. ¿Qué diferencia hay entre vitrificación, congelación y criopreservación? Criopreservación y congelación es lo mismo. Ok. Es un método antiguo que se usaba cuando no estaba la vitrificación y que tenía ciertos resultados, pero no eran 10. Hasta que un señor japonés inventó lo que es la vitrificación. La diferencia entre un método y otro es que cuando se congela y después cuando se descongela, cuando se congela, se saca todo el agua del embrión o del óvulo. Cuando se descongela, se coloca agua para que entre dentro del óvulo o de los embriones. Entonces, cuando se descongelaba lo de criopreservación, muchas veces se cristalizaba y se rompía. En cambio, con el método de vitrificación, es tan rápido que sale el agua sin poder formar cristales. Entonces no se rompe. Eso en cuanto a los embriones, pero los ovocitos se siguen... Ah, los óvulos también no se vitrifican. Con la congelación no se podía congelar los óvulos. Había algún trabajo por ahí que habían logrado congelar algún óvulo. Era muy difícil. Pero con la vitrificación sí se puede. Y con los tratamientos ahora, últimamente, dan tan buen resultado la vitrificación que mejora los resultados de la fertilización in vitro. Es mejor no colocarlos inmediatamente, sino vitrificar y colocarlo en otro ciclo. Cuando uno vitrifica óvulos, se colocan, tengo entendido, en celdillas de A4 o de A5, ¿verdad? Sí, de A2, de A1. Ah, se pueden ir separando. Sí. Y una vez que se descongelan, o sea, bueno, si se descongelan de A1 no hay problema. Yo tenía entendido que se congelaban de A5. No. Entonces. No. Ok. No. Ok, es bueno saberlo. Yo estoy notando que hace 35 años atrás, a ver, quizás es una percepción mía, la fertilidad en Argentina era más potente, pues, no sé cómo decirlo, como que las familias eran más numerosas. Y ahora uno se pone a conversar con la gente o era un tema tabú o los casos de infertilidad aumentaron con respecto de hace 35 años atrás. ¿Disminuyó la fertilidad en Argentina? No, primero vamos a aclarar una cosa. Antes en España, en Italia, en Francia, en toda Europa, había muchos chicos. Y después se empezaron a disminuir las familias numerosas. Tal es el problema que hoy en día tiene España, tiene Francia, tiene Italia, que no tiene gente para poder alimentar a los mayores. Población envejecida. Por eso te reciben a todos los chicos jóvenes que van para España.
Ese es el kit de la cuestión. Están deseando de que vayan todos los chicos jóvenes para poder mantener a la pirámide invertida que tienen, con toda la gente grande que tenés que mantenerla. Entonces, eso es por un lado. Ahora, ¿que ha bajado la fertilidad? Y sí, hay muchos tóxicos. Fuman más, se drogan más, chupan más alcohol, hay más tóxicos, hay problemas de ambiente, hay muchas cosas que perjudican. Bueno, y lo más importante, las mujeres antes se casaban a los 20 y ahora se casan después de los 35. Uh-huh. Y después está el segundo matrimonio. Es decir, se casaban a los 25, tenían un primer matrimonio hasta los 38, se divorciaban y a los 40 venían al instituto a querer tener el otro. Y esto que me estás comentando me lleva a hacerte una pregunta. Los embriones criopreservados, ¿sí? O vitrificados, mejor dicho, ¿hasta qué edad se pueden implantar? ¿Hasta qué edad de la mujer? ¿Se pueden? Implantar hasta o los inseminar. 50, hasta los 50. Hasta los 50. Pero con óvulos donados. Hasta los 43 con óvulos propios. A ver. Si la mujer criopreservó cuando era joven a los Entonces 25. Sí puede. Entonces puede hasta los... Ok. Con óvulos propios. Ese fue un decreto que lo saqué yo. Porque tenía que ponerle límite, porque si no las pacientes de 58 años venían y decían, yo quiero tener un bebé con mis óvulos. Bueno, en India pasa, vos lo sabrás mejor que todos nosotros. A los 58 años es muy raro que una mujer quede embarazada. No, en India hay casos reportados de, no sé, creo que hay una pareja que salió en los medios que está buscando determinado sexo de que nazca el hijo y tuvieron hijos por medios asistidos y la mujer creo que tenía como 70 años en India. Terrible, pero bueno, son excepciones, pero puede ser por ovodonación. La mujer, entonces, a los 42, 43 años, el porcentaje de embarazo está por debajo del 3%. Son excepciones. Por medios naturales, me estás diciendo. No, por medios de la técnica o por medios naturales. Quizás tienen más chance por medios naturales que por la técnica. ¿En serio? Porque todos los meses tienen posibilidades de engendrar. En cambio, en fertilización in vitro, si no tienen ningún otro problema, es una sola vez. Entonces, a ver si te capté, una mujer puede criopreservar sus propios óvulos hasta los 43 años. No, sus propios óvulos los puede utilizar hasta los 51, hasta los 50. Utilizar, pero criopreservar, o sea, hacerse la extracción de ovocitos. Propios hasta los 43. Bueno, eso es bueno saberlo porque quizás hay mujeres que están solteras, solas, que no tienen pareja y que dicen, bueno, lo dejo para más adelante, total la ciencia avanzó. Están equivocadas. Las mujeres que a los 35 años no tienen pareja o piensan de que no van a tener un chico porque tienen que terminar la carrera, porque tienen que comprar la casa, porque le falta el televisor, tienen que congelar óvulos. Porque después se arrepienten. Ya que estamos hablando de edades y de donación, ¿hasta qué edad una mujer puede donar óvulos? Ser donante de ovocitos. 35, 36 años. Ok, y tengo una consulta, ¿y el hombre?
El hombre para donar sus células. donante hasta los 40. Ok, y otra pregunta con respecto a la donación. ¿Es anónimo o una persona que... No, hay dos. Anónimo y ¿Cómo? no anónimo. Eso se deja sentado en el consentimiento. Sí. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, el día de mañana una persona que fue gestada por métodos de fertilización asistida con óvulos donados, se hace una prueba de ADN y termina arrojando como resultado que es hijo de otra persona? ¿Puede reclamar la herencia de... Porque cuando va a donar, tiene que firmar un papel donde dice, hago la donación y el producto de esta donación que haya nacido, a mí no me corresponde ningún tipo de derecho. Es bueno saberlo a eso, o sea, cuánto desconocimiento a veces que tenemos. Claro, Y hay casos en los que la familia formó parte de la donación, por ejemplo, no sé, alguna hermana, alguna prima. cuando ¿Hiciste recién casos empezó a así? hacer fertilización in vitro, yo me acuerdo que iba a la parte de psicología y se hacía las reuniones sobre ovodonación y cuando votábamos, la mayoría votaba porque los donantes no fueran parte de la familia de la receptora. Pero hoy en día hay escasez de donantes. Muy grave, en Francia casi no hacen ovodonación porque no tienen donantes. Muy grave en Inglaterra también. En Inglaterra se dieron vuelta. Entonces ahora en Inglaterra le dicen, y usted tendría que traer algún pariente o alguien que sea conocido suyo y que nos traiga los óvulos. Mucho. Se cambió todo. Ahora ya ¿Y ni... acá en Argentina? ¿Y acá en Argentina? Y acá en la Argentina se está cambiando porque es difícil conseguir óvulos. Perdón la pregunta que voy a hacer, pero ¿se paga por la donación de óvulos? ¿Cómo? ¿Se paga por la donación de óvulos? Perdón la ignorancia, Lo que, pero... lo que pasa es que está prohibido pagar por la donación. Está prohibido. La donación tiene que ser altruista. Entonces, lo que se le da, y yo quería dejarlo en la resolución, es un salario mínimo, porque esa mujer está ocupada en ir a sacarse sangre, ir a hacerse las ecografías, ir a hacer la punción, ir a descansar después de la punción. Entonces, casi se le pasa un mes como si estuviera trabajando. Entonces había que darle un lucro cesante. Entonces, lo que yo proponía era que se le diera el salario mínimo. Hablando de la mujer donante, para que se le puedan extraer los ovocitos, la mujer tiene que someterse a un proceso de estimulación Primero, hormonal. después ir y después por vía vaginal se punza y se sacan los óvulos. ¿Y qué pasa con las mujeres que se someten a reiteradas procesos, medicaciones hormonales para estimular? ¿Hay un límite recomendado anual o veces en la vida? 6 embarazos. ¿Cómo? No pueden donar más que 6 embarazos. Más que 6 estimulaciones. Embarazos.
A ver, si una mujer va a donar ovocitos, Y con eso se obtiene un embarazo. se cuenta no por la cantidad de estimulaciones, No, sino porque por está embarazos. al lado. Y supongamos que una mujer se somete a las sobreestimulaciones reiteradas veces. ¿Le genera algún problema de salud después de a ella? O disminuye su fertilidad de forma natural? Una mujer que dona. Las donantes que aceptamos son aquellas que ya han tenido hijos. Ah, es interesante todo esto que nos cuenta. Claro, porque hay que protegerla, la donante. En una de las preguntas que la gente nos fue haciendo, nos dicen si hay algún, cuál es el número de la ley que regula la fertilización in vitro. Oh, Si lo recuerda, no. 32.482 creo que era. Acá La hay muchos saludos de. 3 años que ahora creo que era la 32.482. Bueno, queremos cerrar esta entrevista agradeciéndole no solamente por el tiempo, sino honrarlo por toda la trayectoria que usted tuvo, porque, a ver, tuvo que haber sido un visionario para ir pensando en los años 70, 80, de traer toda esa tecnología que sería impensada a nuestro país y cuántas familias, a ver, se sumaron un montón de personas agradeciendo y La verdad, a usted, a su equipo, porque se agrandó la familia, por decirlo de alguna manera, lo honramos, lo felicitamos, le agradecemos, pero no podemos dejar de mencionar, como usted siempre lo hace, y agradecerle a Dios. Tenemos, a ver, la ciencia avanzó día a día y nosotros solamente somos instrumentos de Dios, eso estamos totalmente convencidos que quien da la vida es es Dios. Dios y, y somos instrumentos de Él. Yo tengo A una. veces A mí siempre me toca acá. yo quiero leerte un salmo que está en la Biblia, que es el Salmo 139:13, que dice: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía ni uno solo de ellos. Y bueno, este salmo es para agradecer a Dios, que es el que nos da la vida, y a veces por temas religiosos o prejuicios en la sociedad, a veces uno no se atreve a pensar o desconfía de los métodos de fertilización asistida y hay muchos prejuicios, pero yo desde mi opinión personal, es como una forma de generar una esperanza. Estamos seguros de que quien da la vida es Dios, ¿sí? Pero es como una manera de bajar la ansiedad en las familias en las parejas, en las mujeres, en los hombres, que a veces, si lo piensan humanamente, dicen, bueno, listo, ya está, bajamos los brazos, pero siempre hay una esperanza en Dios y a veces Dios dice que no. A veces dice que sí, a veces dice que no, y nos tenemos que encomendar a Dios en el día a día.
Por eso a mí no me quedan más que palabras de agradecimiento a Dios por la vida que nos da en el día a día y el privilegio de poder, con la profesión que cada uno tiene, servir a Dios. Y bueno, es una demostración tu vida, tu trayectoria de todo esto. ¿Sí? Y lo extraordinario que ha hecho Dios, ¿no? Este, el Dios de cualquier religión, o el que no cree en nada, pero que sabe que algo hay. Para mí es Dios. Este, cuando uno se pone a ver eh, los distintos órganos que tenemos, un ojo, por ejemplo, que es capaz de mirar más cerca, de mirar más lejos, de ver los colores, de cómo está formado, cómo se llega al nervio óptico, al cerebro, bueno, y así un montón de órganos. Todos, o sea, Todo es impensable, o sea, el hombre sería imposible, o sea, no se le hubiera ocurrido nunca, no hay órgano, no hay célula, inclusive las células, las organelas que están dentro de las células, todo es perfecto y no hay ningún hombre que pudiera pensar, ni siquiera si toda la humanidad se pusiera a trabajar en equipo, no podrían generar un cuerpo humano de cero, de la nada. eso, Eh, tan perfecto. otro versículo que está en la Biblia dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso está en el Génesis cuando Dios de la nada hizo al hombre. Para mí, yo con mi formación judeocristiana, no hay otra explicación que Dios existe. Y vos lo debes ver cada vez que Ah, nace un chico, sí, o cuando se está formando. o Va, cuando se está formando. claro que sí. Qué bueno que reconozcas que vos sos un instrumento que la gloria se la debemos a Dios. Pero por supuesto. Que Dios te bendiga muchísimo, Nicolás, y bueno, la gente acá te llenó de cariños, todos mucha gente se emocionó con esta entrevista. Yo, Este, yo también me... ¿Cómo? Es que no podíamos dejar de honrarte y de celebrar tu vida, tu trayectoria, la de tus hijos, porque además no solo, vos tenés 3 hijos, ¿verdad? Cuatro. 4. Varones y So- dos. so- son médicos también ellos, No, ¿no? uno y los otros no. Los otros no. El, el varón mayor es médico. Bueno, qué bueno que pudiste transmitirles esa pasión que vos llevás dentro. Más vale. Claro. Así que bueno, te agradecemos mucho que hayas cedido a esta entrevista. Te mandamos un fuerte abrazo a vos y a todas las personas que se conectaron, ¿sí? Un cariño grande a vos y a toda tu familia, ¿sí? Un gustazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias.